Ok. Ok, muy buenas tardes. Bueno, o días, según depende de cómo nos estén viendo. Es para mí un gran placer volver a estar aquí con ustedes y siempre, pues, la idea es presentarles a personas cuyos productos y servicios exceden el aportar valor a las empresas, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial y muy importante para las empresas, que prácticamente es el poder hacer una labor de mejora continua a través de la revisión incluso de sus procesos internos, en la poder optimizar todos los procesos para poder llegar, no sé, a lo mejor a una innovación o a una mejora que pudiera traer beneficios con respecto a la productividad, con respecto al tipo de producto que se maneje o que se produzca, o al tipo de calidad de servicios que se ofrecen al cliente, ¿no? Entonces, una empresa tiene muchas áreas y dentro de cada una de las áreas tienen sus procesos, incluso tienen sus políticas para poder seguir su operación. Y bueno, una figura importante dentro de las empresas es aquella que se dedica a ver y verificar, vigilar toda la serie de procesos si se están cumpliendo las reglas y normas establecidas. Es una persona, obviamente, que está empoderada por el director general, o debe estar empoderada por el director general, para poder emitir una serie de reglas en donde los empleados tienen que seguirla para tener acceso a esa mejora continua, ¿no? Y yo creo que cualquier empresa, si está interesada en estar dentro de su ventaja competitiva, el que tenga que mejorar sus procesos internos. Incluso hay hay un nivel de regulación ISO, que es prácticamente 9000, digo, a lo mejor Carlos tú me corregirás, pero el ISO 9000 es el que certifica a las empresas sobre la mejora continua y sobre la ¿Calidad? revisión de sus procesos, ¿no? Les voy a presentar a Carlos Peña, muy buen amigo. Hemos coincidido en algunas empresas en trabajar, hemos sido compañeros en algunas empresas financieras y otras del ramo automovilístico. Pero bueno, Carlos Peña es ingeniero mecánico electricista por el TEC de Monterrey, por el Tecnológico de Monterrey, aquí en la ciudad de Monterrey. Ambos estamos en la ciudad de Monterrey. Y una cosa interesante, Carlos es certificado Green Belt por la mejora continua, o más bien Green Belt de mejora continua, también por el Tecnológico de Monterrey. Es una cuestión interesante y claro, Carlos ha trabajado en varias empresas y tiene toda la experiencia, ha traído beneficios a las empresas para poder establecer esa mejora continua. ¿Sí? Ya nos explicará un poquito Carlos. ¿Qué nos tienes que decir ahorita dentro de tu presentación, Carlos? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, buenos días. Depende en qué horario nos estén viendo. Pues sí, como bien dices, muchas gracias primero por el espacio, la invitación. No, hombre. Como bien decías, hay pues muchas áreas o muchos procesos en cada una de las empresas, independientemente del giro. He tenido esta pues fortuna y buena experiencia de estar en giros diferentes, tanto en manufactura como de servicios. Y independientemente del giro, siempre existen procesos a mejorar, ¿no? Y esto creo que es una parte muy crítica, importantísima en cualquier empresa y que al final, digo, podemos andar un poquito más en unos momentos, al final tiene mucho que ver también con esta parte estratégica de conseguir los objetivos del negocio. Claro. Y bueno, pues es algo que me ha tocado vivir ya poco más de 10 años en estas áreas de procesos, de mejora, que también podemos ver un poquito ciertas similitudes, diferencias. Y es algo que, digo, me apasiona bastante. Es algo muy interesante el poder de pronto observar cómo mejoran los procesos de cuando ves una situación en un momento,
cómo va ese seguimiento en ciertos proyectos de mejora y demás para al final conseguir un objetivo que pues es redituable para el negocio, ¿no? Ujú. Y sí. Pues yo Sí. creo que coincidimos en eso. O sea, las empresas, si son aquellas empresas que quieren seguir dentro de, como decía hace un momento, una ventaja competitiva en el mercado pues, que estén, en el nicho de mercado que estén, deben de tener una figura. Esa figura, ahorita vamos a hablar si está acá con el CFO o con el COO, ¿sí? El director de operaciones, o debe estar en tecnologías de información, no sé, ahorita nos vas a decir tú cuál es tu recomendación. Pero lo que Claro. sí es necesario que las empresas tomen en cuenta que deben de tener una figura tal, dependiendo de la empresa, es el nivel organizacional, el nivel jerárquico que esta área o esta persona o este grupo de personas debe de tener para poder desarrollar y optimizar los procesos internos. De acuerdo. Fíjate, yo tengo una pregunta, Carlos. ¿Qué tipo de rol juega el área de procesos en las empresas de servicio? ¿Qué opinas tú? Mira, qué buena pregunta. Creo que el rol al final termina siendo, como te comenté hace unos momentos, termina siendo un rol estratégico. Sí, Em, en algunas ocasiones pudiera, digo, pasa, ¿no? Dependiendo de cómo esté convencido o empapado, sobre todo la cabeza del negocio en temas de procesos, de mejora continua, que también hablaremos un poquito más. uh-huh. Eh, ¿Qué tanto lo ve esta persona como una estrategia para esa consecución de los objetivos del negocio? Al final tú tienes, pues en la planeación estratégica, tienes una misión, una visión, que al final pues van incluidos por ahí algunos KPIs, Sí, con algún seguimiento en las mediciones de diferentes actividades o proyectos que tiene cada una de las áreas o cada uno de los procesos, sí. en donde incluye diferentes áreas. Uh-huh. Y esta parte del proceso tal cual, solamente el proceso, lo que te da es este panorama integral, ¿no? Es el poder ver de inicio a fin cuáles son todas esas etapas por las cuales se tienen que pasar, para que cualquier tipo de empresa, cualquier giro, al final en un inicio tiene una inversión, ¿no? Está invirtiendo en algo, Ajá, después pasa por ciertas etapas para al final obtener una ganancia, ¿no? claro. Y de ese inicio a ese fin, pues esta parte de procesos o esta área de procesos, creo que tiene como bien lo decías, es importante que esté con un empowerment sustancial, para que pueda también dar esa opinión en cuanto a cómo puede impactar una decisión en un proceso en el cual tal vez están involucradas varias áreas, cómo puede impactar una decisión ahí, vamos a decir, a lo mejor en el primer tercio del proceso, tal Uh, vez puede ir a impactar hasta el final, ¿no? claro. Y te puedes encontrar de pronto con que, oye, ¿sabes qué? La decisión que tomamos nos llevó a un retrabajo y nos dimos cuenta hasta el final, ya casi cuando íbamos a llegar al tema de la cobranza, nos dimos cuenta que tuvimos que regresar y replantear toda la estrategia, ¿no? Entonces, esta parte de proceso yo lo veo también como una especie de punto de partida. No sé, te puedo poner, por ejemplo, ahora con estos temas de aplicaciones, si tú quieres trasladarte de acá por la Estanzuela a San Nicolás, pues tú tal vez en tu experiencia sabes que pues puedes tomar el camino de, no sé, te vas por Garzazada, después por Lázaro Cárdenas, agarras Gonzalitos, qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa si tomas en ese momento una aplicación y esa aplicación te va diciendo, y sabes que si te vas por acá, fíjate que hay tráfico ahorita, ¿no? Puedes replantear un poquito el camino, sabes que te va a tomar menos tiempo, a lo mejor vas a hacer un poco más de distancia, pero vas a llegar más rápido, o al revés. Eh, eh, Digo, es un poco el tener ese panorama visible, esa visibilidad de lo que en muchas ocasiones se piensa que por el conocimiento que uno tiene en todo el negocio, pues no está dejando pasar algo, ¿no? Simplemente y no nada más en los aspectos laborales, típicamente en temas de psicología y demás, te dicen claramente y está comprobado que cuando tú documentas o tú escribes o si tienes tu diario, pues
vas generando estas ideas y vas siendo un poco más creativo. Y, y tiene mucho que ver esta parte de dónde partimos, cuál es el punto de referencia. Y tiene mucho que ver el tema, sobre todo también de documentación. Al final Exacto. puede haber empresas que puedan pensar que ya tienen un proceso controlado. Sin embargo, al momento de empezar a documentar, se van dando cuenta de ciertos temas que no tenían en mente y de esos famosos, como te digo, impactos que pudiera tener entre un proceso y otro. Y es muy interesante cómo de pronto ciertas áreas que están embebidas pues en su proceso nada más, em, no se dan cuenta en ocasiones que una decisión que pueden tomar va a impactar a otra área y de pronto va a venir alguien más a reclamarle que por qué tomaron una decisión y demás. Entonces, esta parte de procesos te da esa visibilidad integral, holística, completa, de inicio a fin, y te da ese, otra vez, ese poder de opinar o sugerir cómo pudieran ser los procesos. Obviamente tienes que también rebotarlo con los responsables de cada proceso Claro. para al final, pues, documentar un modelo a seguir, ¿no? Y después ya entra toda esta parte de auditorías para ver si efectivamente lo que se está Sí, el seguimiento, documentando, ¿no? exactamente, si lo que está documentado realmente se está haciendo como dice el papelito, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí el rol, digo, regresando, contestando la pregunta, en resumen, creo que es un rol estratégico. Por ahí en algunas ocasiones se pudiera escuchar como de soporte. Creo yo que ese es un error. Es un área totalmente estratégica en lo personal, ¿no? No, no, perfecto. Fíjate que es interesante que alguien tome ese viaje, ¿sí? De toda la cadena de valor de las empresas, tanto desde los insumos hasta la producción del resultado y las ganancias, como tú dices. Es muy importante y yo he tenido experiencias de empresas que contratan a personas que están fuera de la empresa, ¿sí? Y emiten una serie de juicios, ya sea porque se le están exigiendo dar resultados rápido, que no son del todo certeros. Para conocer toda esa cadena de valor hay que irse al detalle, ¿sí? Exactamente. Entonces, no hay más que tener una figura estratégica como la parte de control de procesos, para poder ir directamente a ese detalle. Es más, deben de ser un team, ¿sí? Un equipo con la gente de innovación, ¿ok? Que Exactamente. deben de ser ahí y hermanos. Dime, ¿cuál Totalmente. es la relación entre el área de procesos y el área de TI? Porque Uy, puede ser que el área de TI diga, oye, a ver, espérame, porque tú te estás metiendo aquí en esta área que es mía. Y ok. la gente de proceso va a decir, no, el área es, tú estás mejorando, pero yo te voy a decir qué automatizar. Y el de TI te va a decir, no, maestro, o sea, ¿cómo que tú me vas a decir qué es lo que tengo que hacer? No sé, cosas de ese tipo que me ha tocado ver. ¿Y cómo crees que debe ser esa relación entre el área de procesos o a lo mejor el área de procesos debe estar dentro del área de TI? ¿Qué recomiendas tú? Mira, yo lo pudiera dividir en dos partes. El tema de procesos per se, como la parte documental, procedimientos, manuales, eh, que si por ahí alguna persona que está responsable, vamos a decir, el proceso de facturación, se va de vacaciones y es la única que le sabe al sistemita, pues que pueda tener alguien más la oportunidad de tener algún documento, algún procedimiento, pues la facilidad de operar sin necesidad de tener un conocimiento tan extenso, ¿no? Creo que bueno, eso es, perdón, es una parte. Y la Uh otra -huh. ya lo manejaríamos como mejora continua, que eso va después o pudiera ir después de tener todos los procesos ya documentados. En el tema de tecnología de información, creo que estas tres áreas se embonan muy bien. Y te digo por qué, porque me ha tocado también en empresas, sobre todo de servicios, Uh en -huh. donde sobre todo los desarrolladores buscan al área de procesos para cuando van a iniciar algún ajuste en sistema o necesitan hacer Ok. algunas pruebas, Uh -huh. etcétera, ¿no? Van y dicen, ok, yo necesito saber antes de hacer un ajuste
vamos a decir, en el área de análisis de crédito, me están pidiendo un ajuste. Yo necesito saber, yo desarrollador, quién es su proveedor interno y quién es su cliente interno. ¿Por qué? Porque va a haber un input de ese proveedor y va a haber un output hacia el cliente. Entonces, el desarrollador necesita de el área de procesos meramente para tener, como te decía, esa visibilidad más extensa de lo que le están pidiendo, ¿no? Porque pudiera ser que se hace un ajuste en análisis de crédito y de pronto va a impacta al siguiente proceso, ¿no? Y eso es muy común, el tema de que volteen un poco hacia procesos de parte de TI. Con el tema de mejora continua, creo que es al revés. Ahí mejora continua sí voltea con TI. Digo, podemos ahondar tantito más también ahorita. Creo que es esos proyectos de mejora que se generan típicamente, sobre todo en el giro de servicios, terminan buscando una automatización para hacer el proceso más eficiente, Claro, pero creo que eso sería la interacción muy entre bien. esas tres áreas. Entonces, estamos hablando de del concepto de procesos y el proceso, y digo, y el sentido de mejora continua, al final, ¿es lo mismo o por qué haces diferencia de mejora continua y procesos? Buen punto. Mira, también típicamente cuando vas a hacer un análisis de mejora continua, Ajá, tienes que, tienes que medir, tienes que ver en dónde estás posicionado, el famoso as is, ¿no? así es. Ujú. As is. Entonces, tú tienes que tener esa visibilidad. ¿Cómo estamos operando el proceso hoy en día? Tienes ¿Dónde que estamos tener plantados? en dónde estamos plantados, así es, de dónde vamos a partir. Ujú. Tú tienes que tener una base y esa base es en donde entra el área de procesos, ¿no? Toda esa parte de ¿Eh? documentación, Ujú. ¿sí? Em, Podríamos decir que a partir de ese mapa de proceso, ahora sí empieza toda esta parte de mejora continua que a mí también me apasiona bastante, es qué tantas áreas de oportunidad tenemos como para poder intervenir y hacer proyectos de mejora. Y empieza toda esta parte de nuevo también estratégica de decir, ok, tenemos en toda la cadena de valor 25 áreas de oportunidad que podemos explotar con proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué es más prioritario? Ándale. Ahí entra toda esta parte también de cabildeo con los responsables de cada una de las áreas, de cada uno de los procesos, para decir, ok, según el objetivo del negocio que tenemos, según la misión y visión, eh, creemos nosotros que podemos empezar con este proyecto, ¿no? Eso sería digamos, lo más fácil. Aquí es sentarse con todos los directores, con todos los gerentes, con cada uno de los responsables y cabildear y hacer una especie como de evaluación o votación para que cada uno vaya emitiendo su postura en cuanto a la cartera de proyectos que se pudieran tener, cartera de proyectos de mejora, y así poder, pues, lograr esas priorizaciones o priorizar eh, dependiendo otra vez del objetivo de negocio, porque si no, pues entra esta parte típica, ¿no? De, oye, yo soy el responsable de cobranza, por decir algo, y pues yo quiero que los proyectos de cobranza se hagan Ah, rápido no. porque, Cada quien va a me defender lo queman. suyo. Exactamente. Entonces, no hay que perder de vista siempre el objetivo de negocio, que eso es lo bonito también Claro, de eso. proceso. El Ajá, proceso te da ese panorama para claro. decir, ok, tú cobranza estás diciendo que esto es prioritario, pero fíjate que acá tenemos una reingeniería en análisis de crédito, qué sé yo, que también tiene que ver ahorita con el tema de más ingreso, entonces la parte comercial tiene que hacer un ajuste en las sucursales, qué sé yo, ¿no? Esa, digamos, creo yo que es la diferencia, que la mejora continua parte de tener una base documental de procesos y procesos otra vez, me refiero desde el macro proceso, los Ujú. procesos core, después de ahí se van como en cascada, ¿no? Entra toda esta partecita de llegar hasta los procedimientos, ¿sí? De otra vez, tienes algún sistemita en donde estás operando y pues tienes que tener una especie de manual por si en algún momento esa persona responsable no está o tiene que salir de vacaciones o qué sé yo, que cualquiera pueda venir, le llamamos los famosos documentos for dummies o manuales for dummies, Ajá. y ahí cualquiera puede venir a operar simplemente siguiendo los pasos que están documentados. Y bueno, otra vez a partir de ahí surge ahora sí ya la mejora continua. Si tú quieres empezar con mejora continua y no tienes bien fundamentado todo el tema de procesos,
pues vas a tener un poco más, te pudieras tardar un poquito más. Tardar, ¿Por sí, qué? Porque en el tiempo. en el mismo proyecto de mejora vas a necesitar documentar el proceso, ¿no? ¿Y qué se requiere para que toda la gente vaya hacia lo mismo? O sea, que no tengas que arrastrar a la gente, no tengas... En México decimos, te digo, pues en México porque esto lo ven también aquí, pues no sé, a lo mejor en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, tenemos ahí audiencia, ¿no? Hay en lenguaje coloquial, como dicen por ahí, estar arreando gente, estar arrastrando gente para ti, porque es un proceso muy tedioso y muy cansado, ¿sí? ¿Qué se necesita para crear la cultura de mejora continua? Mira, eso también creo que parte mucho obviamente regresamos a lo mismo, ¿no? El tema de la cabeza. El director Em, general si o el que está más arriba, el CEO, el director, lo que sea, si está convencido de que hasta los accionistas, cara. incluso los accionistas, toda la razón, si ellos están convencidos de que se necesita una cultura de mejora continua, todo va a fluir mucho, mucho más sencillo, más fácil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final es un permeo y va en cascada y ellos le van a pedir a sus directores eh, ciertos proyectos de mejora o en los KPIs para tener sus bonos, pueden tener un cierto porcentaje que vaya incluido por ahí temas de proyectos de mejora. Y otra vez, esto va hasta los gerentes y de los gerentes a los analistas, dependiendo ahí cómo se tenga el organigrama, ¿no? Hasta la última persona que está tecleando o que está fabricando algún producto, ¿no? Esto es, creo yo, lo principal. Obviamente hay casos en donde no siempre es así y ese es todo un reto para las áreas de mejora continua. Sí, caray. Y ahí hay ciertas también estrategias en donde también importa mucho el tema obviamente humano. Siempre se busca una motivación. Hay una competencia interna normalmente, ¿no? Entonces, siempre puede ser por esos dos lados, por una competencia interna, si es a lo mejor en un tema de manufactura, entre líneas de producción o entre turnos, y en temas de servicio, pues puede ser tal vez entre áreas o entre algún proceso, o simplemente sin competencia, cada quien tiene sus bonos, dependiendo de qué tanto se haya conseguido en porcentaje los KPIs que se hayan definido, Claro. ¿no? Ahí tiene mucho que ver esta parte motivacional, que al final, pues es un poco esta parte de, ok, te doy un bono en especie o te doy un bono económico o incluso hay algunos eventos, también eventos de mejora continua, en donde se hace una especie de premiación. Los responsables de los proyectos exponen sus proyectos, exponen cuánto ahorro se tuvo y ese es un exposure importante para el tema de, oye, si Y está la cabeza, si están los directores, van a ver que yo que estoy acá siempre en la computadora y a lo mejor no tengo esa exposición, pues ahora es mi momento de demostrar y hacer ver que estoy haciendo un trabajo más eficiente, estoy generando ahorros claro. para la empresa. Entonces entra esta parte humana de motivación, hay incluso también en estos eventos ocasiones en donde incluso se invita a las familias y esto también pues es una parte de sentirse orgulloso que vean, oye, mi familia está viendo que estoy haciendo un trabajo excelente, que me están felicitando. Es esta parte natural del humano, ¿no? De sentir este golpecito Sí. y que sí tiene buenos resultados, pero te digo, siempre va a ser muchísimo más sencillo, voy a fluir todavía mucho mejor si la cabeza desde un inicio está Sí. convencida de estos temas. Esa cultura, yo pienso que, digo, es ad hoc para todas las empresas ahora. Como yo siempre he dicho y traigo mucho el tema a mis pláticas, las famosas Great Place to Work, ¿Ok? ¿no? En donde se crea un ambiente óptimo para poder trabajar. Y Sí, esa cultura que tú estás diciendo, de traerlos y de que el mismo operador, incluso el mismo operador, exprese las mejoras que está sintiendo o que está coadyuvando para poder lograr los objetivos, a mí se me hace súper excelente, porque la mayoría de las veces quien se pone el cuello es el jefe del jefe del jefe del jefe y ese es el que expone sí. y regularmente es el que tiene menos calidad de expositor.
Sí, por así desde luego. decirlo, ¿no? Entonces, sí es muy padre todo ese tipo de cosas en donde, digo, se crea ese ambiente y luego más llevar a la familia. A mí se me hace extraordinario, ¿no? O sea, imagínate a tus hijos viendo que tú expones algo. Y digo, a lo mejor no lo van a entender y todo eso, pero van a decir, híjole, mi papá o mi papi está ahí arriba explicando algo. Sí, y es una motivación, eso sí es una motivación para el empleado en seguir en esa empresa, ¿no? Entonces, Claro. debe ser parte de las auditorías que hacen las famosas Great Place to Work. A ver, Carlos, pero yo todavía sigo con una cuestión. La relación con el departamento de TI. ¿Cuándo haces uso del departamento? Bueno, no que hagas uso, sino cuando eres auxiliado por la parte de tecnologías de información. O en el debido caso de que tú pertenezcas a la dirección de tecnologías de información, ¿cuándo haces caso de aquellos departamentos de a los lados para poder apoyarte en eso? Claro. Creo que al final el área de mejora continua tiene esta parte como de traducción, si lo Ujú, podemos ver así. sí. Mejora continua te puede traducir, digo, al final y más si está embebido en temas de procesos, Sí. perdón. Ujú. Mejora continua te puede traducir a ti como tecnologías de información un poquito, vamos a decir, a lo mejor no traducir, sino filtrar eh, Ok. la necesidad que tiene cierto proceso en donde pueden haber ciertas áreas, en donde alguna requisición que se está haciendo tal vez como parte de un proyecto de eficientar algún procesito, requiera de alguna automatización. Y ahí creo yo que es esta parte en donde regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si uno como tecnologías de información, y digo, no quiero decir que sea así, puede pasar, Ajá. tal vez toma solamente la necesidad que le están pidiendo de otra vez, análisis de crédito, ¿no? Entonces, aquí entra mejora continua para decir, oye, ¿sabes qué? De estas solicitudes que te están haciendo, fíjate que ya traemos un proyecto avanzado que nos pidió comercial Ajá. hace 7 meses, en donde va a impactar esto que te están pidiendo. Entonces, tú pues ya ni le muevas, ya avanzaste mucho, a lo mejor sin tener ese, pues no Retro. sabías a lo mejor, o reglamentación sí de las otras áreas, Ujú. y esto hace también al área de TI, pues que pueda tener un poquito más de juego y más de tiempo, que no se abrume con ciertos proyectos cuando tal vez estén duplicando. Y esto te lo da también la parte de mejora continua, de poder tener ya ese conocimiento de todo el proceso para decir, eh, hay un impacto aquí, ya no es necesario este otro proyecto, entonces creo que esa es la parte de interacción de La mejora interacción continua con TI. con TI. Fíjate que la otra vez me quedé pensando en algunas cosas. Hay algunas áreas dentro de las empresas que necesitan de ciertas competencias del individuo. ¿Sí? No hablemos de las competencias técnicas o conocimiento tal, por ejemplo, los desarrolladores, pues que sepan un lenguaje en particular y todo eso. No, me estoy refiriendo a las competencias de persona, o sea, de individuo que se deben de tener. Y yo pienso que a todas aquellas áreas que tienen que ver con todas las áreas, ¿sí? Por ejemplo, pues, contabilidad tiene que ver con las mismas contabilidades de, bueno, la emisión de cheques o con los bancos, etcétera, pero a lo mejor no tiene nada que ver con las gentes de almacén, por ejemplo, no sé, digo, Sí, sí. por decir Por algo, poner un ¿no? ejemplo, sí. Pero a lo que voy es que todas aquellas gentes que tienen que ver o que van y visitan otros departamentos para hablar de mejora continua o para ver qué es lo que pueden hacer, todas las gentes de innovación que tienen que ir a ver a la última milla, qué es lo que pueden mejorar, etcétera, etcétera, deben de tener una competencia como individuos que se llama empatía. Claro. ¿Sí? Esa empatía, obviamente, se tiene que reflejar en el carácter de las personas. Lógicamente que si llegan con una postura, decir, no, pues aquí yo soy, olvídate, soy el non plus ultra y tú me tienes que decir las cosas, etcétera. Digo, porque hay gente así, ¿sí? Sí, No sí. nada más en Europa hay, güey, también aquí, ¿sí? Entonces, lo que me refiero es que debe ser
hasta cierto punto humilde en el trato con las personas. Claro. ¿Sí? Y yo pienso que es uno de los objetivos clave para poder alcanzar dichos proyectos, ¿no? El que te sientas como compañero, ir y que te sientan hombro con hombro, ¿no? De decir, este cuate quiere la mejora de mi departamento incluso, ¿sí? ¿Qué otras cosas tú considerarías importantes para para que se cumplan, vaya, los objetivos de dichos proyectos? Claro, pues digo, al final es una especie como de acompañamiento. Creo que ¿Sí? el área de mejora lo que hace es facilitar y ahí entra esta parte de empatía que bien comentas. Tiene que tener también ese vivir el proceso, vamos a llamarlo, ¿no? Exacto. Es muy diferente si una persona de mejora continua llega y dice, oye, pues, ¿cómo ves? Vamos a hacer esto, ¿no? Yo creo que eso sí va a estar bien, te va a facilitar las cosas. Pues como dices, va a voltear a la otra persona y va a decir, espérate, ¿tú cuándo has hecho esto, no? Claro. Entonces, hay ciertas también como herramientas. Hay una que es muy común, que es la famosa sombra, en donde tú estás prácticamente 2 días, 3 días, dependiendo de la complejidad del proceso. Estás viendo, observando qué es lo que hace la persona. Claro. Estás tratando de ponerte en su lugar para ver qué dificultades tiene, en qué está batallando, en qué quiere mejorar, en qué parte del proceso se frustra, en dónde se traba, en dónde tiene que escalar. Todos esos detalles, como decías al inicio, ¿no? Eh, Creo que es una parte clave. Tienes que ponerte en los zapatos de la persona que está operando, analizando, gestionando, dirigiendo, lo que sea, para poder vivir ese proceso como lo está haciendo. Incluso es normal también, en algunas ocasiones me tocó en alguna planta de manufactura, algunas personas de mejora continua lo que hacen es, en algún momento ellos hacer la función de la persona que está operando o está fabricando algo para vivirlo, no nada más incluso verlo, observarlo, hasta incluso sentirlo, ¿no? Ergonómicamente, todo ese tipo de cosas sí, es un muy buen punto el que tocas. Creo que eso es clave para poder conseguir los objetivos o que se consigan los proyectos, porque de pronto también entra esta parte que es natural, el rechazo al cambio, ¿no? Claro. Es diferente si viene el proyecto por una indicación, tal vez de alguien más arriba, o es muy diferente a si esa misma persona levantó la mano para que lo ayuden a hacer el proyecto de mejora, ¿no? Entonces, hay ciertas opciones, digo, creo que en lo personal me gusta mucho eso de la sombra, porque te das cuenta de muchas cosas que de entrada Exacto. pudieras pensar o pudieras obviar, que es algo a lo mejor más sencillo, que tal vez está más difícil y resulta que no. Entonces, creo que esa es una parte clave. Otro de los puntos, sin duda, es el seguimiento, y ahí entra la parte del project manager, que, que es una función también, creo yo, crítica, Sí. porque la misma operación te va comiendo y el tener a alguien un poquito más imparcial por fuera que te está como marcando la pauta y te está diciendo, oye, nos estamos desviando un poquito, vamos a regresar, tener esos famosos milestones, quiénes son los stakeholders, digamos, toda esta gestión de proyectos también es algo muy bonito. Es también algo, creo yo, que es necesario porque también te da un orden y te da una pauta y te da fechas límites y te da como seguimiento para ver qué se necesita para destrabar algo, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos escalarlo con no sé quién. Entonces, empieza toda esta interacción ahora sí, de gestión de proyectos, que es muy interesante, sería también Sí, otra plática es muy diferente. interesante. Cualquier colaboración en donde se involucre gente es muy importante. Es muy interesante, ¿no? Porque, Sí. digo, habemos gente de todos colores y sabores. Y si no tienes una empatía y si no tienes forma de poder llevarte bien, si no sabes trabajar en equipo, vaya, Sí, ¿sí? Y te sientes acá hecho por los dioses, etcétera, hay una confrontación por ahí. sí, Lo digo por totalmente. experiencia porque, como dicen, been there, done that. Done that. Pero bueno,
hemos hablado ya de varias cuestiones prácticas, pero viendo de la parte del punto de vista, porque incluso debe haber algunas personas por ahí que todavía están estudiando o están en la universidad. Dentro de la parte académica, tú, Carlos, ¿sigues alguna metodología para los proyectos o puedes mencionar algunas metodologías? Claro, en lo personal me gustan dos, Ujú. que son de las más comunes, pudiera ser. Una es el DMAIC y otra es PDCA. El DMAIC es por las siglas de definir, M de medir, A de analizar, I de improvement, de mejora, o de implementar incluso pudiera ser, y la C Sí. del control. Este DMAIC es común sobre todo en temas de proyectos un poco más estadísticos, en donde necesitas mucha información. Empiezan todos estos temas de CPKs, histogramas, paretos. O sea, ya hay un poco más de temas de un análisis más profundo, vamos a llamarlo, ¿no? Eh, Esto lo utilizan, por ejemplo, los famosos black belts. Los black belts, los que tienen la certificación, usan mucho esta parte estadística. Ujú. Y al final lo que se busca es algo, digo, tienen ciertas similitudes de Mike PDCA. Al final es, tú defines, al definir me refiero defines primero cuál es el problema que quieres atacar, Sí. ¿no? Ajá. Y pudiera empezar cualquiera que es algo, bueno, pues es como pues, trámite, vamos a ponerle ahí cualquier enunciado. Y no, es algo muy importante, porque si tú defines un problema que realmente no es un problema como tal, pues le vas No, a estar metiendo un esfuerzo, no, ahora sí que de oqui, ¿no? en vano, en vano, Exacto. total. Se me Defines. hace muy, muy interesante el famoso DMAIC. Alguna Mike. vez lo recordaba y a veces no lo recordaba. Y ahora estoy recordando esa parte. Pero lo que sí es interesante, además de las siglas, es el procedimiento. Y yo creo que la audiencia puede darse algún tiempo, Carlos, para poder preguntarte. Claro, Vamos a dejar los datos tuyos por aquí claro, con para gusto. que, no sé, a lo mejor a través de WhatsApp o de algún otro tipo de medio, tu perfil de LinkedIn y todo eso, para que Claro, ellos puedan referenciar contigo y claro, hacerte pues la mayoría de las preguntas, ¿no? claro, con gusto. Yo tengo una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo influyen los KPIs en los proyectos de mejora continua? Qué buena pregunta. El tema de los KPIs, creo yo que es también una parte súper, súper crítica, porque Sí, es también algo que te marca la pauta. Es tu punto de referencia, ¿sí? Digo, la frase típica de lo que no se mide, no se mejora. Al claro. final, tú no puedes saber qué tanto avanzaste si no tienes una medición inicial. Siempre tienes que partir de un punto. Y, y este tema de los KPIs, creo yo que va otra vez desde el tema de la cabeza, cuando se hace esta planeación estratégica con la misión, con la visión, tendría, creo yo, desde mi punto de vista, que haber esta cascada y este permeo de KPIs en el organigrama para que al final reboten y regresen a conseguir el objetivo. ¿Por qué? Porque si los KPIs no están alineados, por ejemplo, los KPIs de un gerente no están alineados con los del director, pues de nada va a servir que le meta esfuerzo en proyectos y Que los demás el cumplas y gerente. no tiene nada que ver con los de arriba, ¿no? Exactamente. Y puede haber temas incluso de qué tanto impacto va a tener un proyecto también. O sea, es parte también de las mediciones. Podemos tener ciertos KPIs y hacer un proyecto excelente. Sin embargo, si lo que vamos a hacer tiene un impacto tal vez del, no sé, 5% de los problemas y solucionamos el 5%, pues, ok, se hizo, qué bueno, pero no tiene un impacto fuerte. Entonces, entra esta parte pues estos indicadores que nos dicen o nos guían u orientan para saber qué es lo que tendríamos que estar haciendo en cada uno de los proyectos, en cada uno de los procesos. Y al final es eso, es tener una base de dónde arrancar o de dónde partir para poder llegar a un objetivo que de nuevo tiene que ir, sin duda, tiene que ir en cascada desde arriba. Ujú.
Fíjate que yo la otra vez estuve escuchando un complemento al dicho que dijiste ahí, que lo que no se, No se mide, no, lo no que no se... se mide no se puede mejorar. Sí, Pero hay uno antes, dice, lo que no se define no ok, se puede medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. de acuerdo. Esto viene a colación a ciertas, digo, podemos hablar de muchos tipos de anécdotas, pero hay gente que no sabe lo que quiere, Exacto. ¿sí? Y sobre todo si estamos hablando de una función, de crear una función nueva, o sea, Sí, no estamos hablando de alguna porque pues esa a lo mejor sí se puede medir porque ya está operando y se puede mejorar. Pero cuando están a punto de hacer un nuevo negocio, un nuevo departamento o van a hacer una prueba con algo, hay gente que no sabe definir las cosas. Entonces, obviamente, pues no se van a poder medir y no se van a poder mejorar. ¿Sí? totalmente de Ese es acuerdo. un buen consejo. ¿Qué consejo les darías tú a las empresas en temas de procesos y mejoras continuas ya para cerrar, mi querido Carlos? Claro, pues, Que contraten tus híjole, servicios, eso está ya, pero súper clarísimo. además de eso, dices tú. Además de eso. Eh, yo creo que es el poder empaparse, poder, digo, quiero pensar, hay mucha gente también en las empresas que conoce estos temas. Yo Sí. iría un poco más enfocado como te decía, ¿no? Los dueños o los directores generales, eh, que se empapen de estos temas que sin duda los va a ayudar bastante a estratégicamente conseguir objetivos de negocio. Creo que el tema de eso que mencionábamos de la cultura de mejora continua, hay ciertos también KPIs que pudiéramos como tomar, y esto por ahí me lo comentó alguna persona cercana a quien aprecio mucho, Ujú. eh, que me decía, normalmente las empresas lo que buscan es, pues lo típico es el tema del dinero, ¿no? ¿Cuánto estamos ganando, ¿no? Después de lo que estamos invirtiendo. Sí. Me decía algo muy curioso, me dice, no todos se dan cuenta que para ello necesitas voltear la prioridad, que la prioridad sea la persona. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, en tus KPIs, tienes un porcentaje de rotación nulo o muy bajo, Sí. eh, eso quiere decir que las personas están contentas. Si las personas están contentas y felices y alegres en su trabajo, eso te va a generar un trabajo de calidad. Entonces entra este KPI de calidad en los negocios, calidad hacia el cliente. Van a hacer un trabajo de calidad que van a repercutir en una satisfacción del cliente, ¿no? Y si al final el cliente está satisfecho y hay una calidad en el producto o el servicio que estás dando, pues entonces, por ende, viene todo el tema de la ganancia, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que esta parte cultural de mejora continua embona mucho en estos temas de también la parte humana, de hacer que la persona se sienta dentro de una empresa alegre, feliz, que tenga ganas de ir a trabajar. Eso lo mueve mucho, como decías, el tema, por ejemplo, de los eventos de las familias para que presenten sus proyectos. Entra toda esta parte combinada también con el recurso humano que es muy bonita. Al final, eh, todos queremos un trabajo ideal Sí. y eso creo yo que parte de nuevo otra vez del tema de la cabeza. Entre más nos podamos empapar de estas herramientas que son muy buenas para mantener al personal en la empresa, pues creo que yo les aconsejaría esto, acérquense a temas de mejora continua, de procesos. Todo este tema es algo muy, muy bonito. Incluso lo mencionaste, temas de innovación. Hay muchas cosas que, en temas de innovación también sería otro tema muy profundo. Sí, aquí Y al final todo es qué tanto empowerment, qué tanto le estás dando esa oportunidad a tu personal de crear ideas, de innovar, de mejorar, de eficientar, de ahorrar. Y eso tiene mucho que ver cómo está el trato, ¿no? Y en ese trato viene este tema de mejora continua. Muy bien, Carlos, pues no te nos vas a escapar porque ya dijiste tú que
La parte de innovación es otro tema que Claro. tiene sus asegúnes y su profundidad. Totalmente. Próximamente te vamos a invitar también para que estés con nosotros. Con mucho gusto. Y bueno, señores CEOs, señores directores de empresa, señores accionistas que tienen todo el peso y responsabilidad de la empresa que tienen ahorita, escuchen aquí a Carlos la serie de recomendaciones que le está dando, sobre todo para, pues, el estar bien y el hacer que sus procesos internos, junto con la gente, estén motivados y estén alineados a poder llegar a esa ventaja competitiva que ustedes están queriendo, porque me imagino que la desean. No crearon una empresa nada más porque sí. ¿Okay? Claro. Yo les agradezco mucho, Carlos, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Próximamente te tendremos de nuevo. Gracias. Y yo los invito también a seguir esta serie de charlas que, como ustedes sabrán, su característica principal es exponer temas que exceden el aportar valor a las empresas. Mucho gusto, muchas gracias y aquí los esperamos. Bye. Gracias.